sí, Padre, con este silencio te decimos que estamos listos para escuchar tu voz. Amén. Vinimos aquí con ese propósito de oírte, de saber qué quieres de nosotros. Estamos muy agradecidos contigo porque tu mano poderosa nos ha guardado. Hemos visto, Señor, cómo tu misericordia se ha prolongado sobre nosotros cada día. Y hemos, Señor, sentido tu presencia en nuestras vidas. Al prolongarnos los días que hemos vivido y sobre todo al conservarnos con salud. Amén. Gracias, Señor. Reconocemos en ti al Dios Todopoderoso, lleno de misericordia y de amor, que hemos tenido la bendición de conocer y de considerarlo también nuestro Padre. Gracias, Señor. Ahora te adoramos. Ahora te miramos por medio de la fe. Pero anhelamos un día verte cara a cara. Amén. Y por eso suplicamos que la adoración que te brindemos hoy sea en espíritu y en verdad, de tal manera que nos prepare para la adoración celestial que un día tendremos contigo. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia. Lo rogamos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al último sábado del año 2025. Un buen día para evaluarnos espiritualmente. ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestra vida cristiana en este año? ¿Hemos progresado en nuestra relación con Dios? ¿O nos hemos estancado? ¿Estamos más preparados para la venida del Señor? ¿O nos hemos descuidado? ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? ¿Qué cosas buenas comenzamos haciendo y dejamos de hacer en este año que bien las podríamos retomar en el próximo año que está por llegar? Cosas como estudiar las Escrituras, memorizarlas, asistir a los cultos de oración los miércoles y hacer evangelismo. Todo esto nos acerca más a Dios y bien podríamos evaluar hoy para ver si estamos perseverando en ellas. Y en caso que no, retomarlas porque son las cosas buenas que un cristiano hace para darle gloria a Dios. Les animo para que pensemos en esto desde este día hasta el próximo miércoles, que será el último día del año. De paso, qué bonito sería que ese día la capilla donde nos reunimos estuviera llena de hermanos agradeciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Les invito a venir a la reunión más poderosa de la semana, como es la del día miércoles, día de oración y testimonios. Un pastor me hablaba esta semana, muy preocupado. Me dijo: pastor, ¿cómo están las cosas en tu iglesia? Y le digo: pues ahí van, gracias a Dios, avanzando. ¿Cómo están los hermanos?, me dice. Y le digo: pues ahí están los hermanos, luchando por seguir adelante. Es que aquí, me dice, en la mía hay una frialdad, brother, me dijo, que estoy pero muy afligido. Hay una frialdad en el pueblo de Dios que yo
le pregunto al Señor, ¿dónde está la falla? Porque yo los predico, yo les exhorto, yo los trato de alimentar, yo les traigo pan sólido para que estén preparados. Pero por más, me dice, que yo traigo ese alimento, yo veo, me dice, una frialdad en el pueblo. Y le digo, y no se extrañe, le digo, que peor se va a ir poniendo esto. Esa es una señal, le digo, que Cristo viene pronto. Porque si el amor de muchos se está enfriando, eso dice que el Señor pronto viene. Y no le sorprenda, le digo, que sigamos viendo más enfriamiento. Y yo me uno a usted en la preocupación, en la aflicción, porque yo también me preocupo y me aflijo de algunos hermanos que los veo bien fríos. Y me dice, varón, la iglesia no está vacía hace unos 6 meses atrás. Es cuestión de 6 meses para acá, me dice, que ha venido un declive, un enfriamiento. Y por eso, hermanos, es que yo estoy haciéndoles a ustedes preguntas para reflexionar, de manera que las cosas cambien con nosotros, que las cosas puedan ser diferentes, que evaluemos y retomemos algunas cosas que hacíamos y que hemos dejado de hacer. Cuando el Señor le dice a la iglesia que tiene un problema, y es que ha dejado su primer amor, luego le dice que recuerde qué cosa, de dónde ha caído, y que haga las primeras obras. Ni siquiera le dice que haga obras nuevas, que haga las que hacía y dejó de hacer. Hermanos, hablando de evaluar y retomar, yo quiero esta mañana que consideremos este tema que tiene por título: la palabra escondida en el corazón, una necesidad urgente para los últimos tiempos. ¿Cuántos aquí les gustaría en el 2026 tener una vida espiritual próspera? Hermanos, esto va a ser clave. Esto va a ser la diferencia. El que quiera en el 2026 tener un reavivamiento, tener una vida espiritual próspera, esto debe hacer. Debe tener la palabra escondida, ¿en dónde? En el corazón. Y eso lo va a preparar para hacerle frente a los tiempos que vienen, que no son nada de halagadores con los pronósticos que se están dando. Hermanos y hermanas, la palabra escondida en el corazón es la necesidad que más urge en el creyente. La palabra escondida en el corazón es la necesidad que más urge en el miembro de iglesia. Y yo lo estoy trayendo hoy, el último sábado del 2025, para que ustedes y yo reconsideremos este tema y entremos al 2026 con una mejor actitud y con una mejor preparación. Vivimos en una era donde todo se guarda en la nube, en el teléfono o en el Google. Pero hay veces, hermanos, que no siempre tenemos internet. Hay veces que el celular no está cargado. Y allí, hermanos, lo único que sirve
es lo que tenemos guardado ¿en dónde? En nuestra mente. Muchos son hábiles en memorizar contraseñas, números de teléfonos, letras de canciones, frases de TikTok, diálogos de películas, estadísticas de videojuegos. Muchos son hábiles en guardar de todo eso en su mente, pero poco o nada de la palabra de Dios. Así que el problema no es la memoria. El problema es qué guardamos en nuestra memoria. Hermanos, si guardamos de todo, menos la palabra, no estamos preparados para enfrentar al enemigo. Así que la pregunta no es si tenemos Biblia, sino si la Biblia vive dentro de nosotros. Dios nunca quiso que la palabra fuera leída solamente, sino que también fuera guardada. Dios nunca quiso que su palabra fuera leída ocasionalmente, sino que fuera guardada permanentemente. La pregunta es, ¿para qué? Abramos la Biblia en el Salmo 119, verso 11. ¿Para qué? Salmo 119, verso 11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. ¿En dónde decía David que guardaba él la palabra de Dios? En el corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Es el órgano que bombea sangre? No. En la mentalidad hebrea, el corazón incluía la mente. Pero resulta que el corazón no es la mente. El corazón incluye la mente, pero no es la mente. El corazón está relacionado con la mente. Cuando la Biblia habla de la mente, o cuando hablamos de la mente, mejor dicho, estamos hablando del entendimiento. Estamos hablando del pensar, del razonar, del analizar, de la comprensión. Pero cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la voluntad. Estamos hablando de las decisiones. Estamos hablando del afecto, de la dirección de nuestra vida. Por eso el Señor dice que lo amemos con toda ¿qué? Nuestra mente y con todo nuestro corazón, para diferenciar ambas cosas. Hermanos, cuando hablamos de la mente también incluye la memoria, la percepción. Ahora, ¿para qué dice David que guardaba la palabra en su corazón, el cual estaba relacionado con su mente? ¿Para qué dice que él guardaba la palabra, hermanos? Para no pecar, para obtener la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos aquí les gustaría en el próximo año no pecar? Ustedes saben, hermanos, que vivir una vida de victoria, vivir una vida sin pecar, es la cosa más linda que
nos puede pasar en la vida. Hermanos y hermanas, David guardaba la palabra en su ser para tener victoria sobre el pecado. Es decir, para David la palabra actuaba como un freno espiritual. Para David la palabra lo iluminaba antes de caer. Para David la palabra lo confrontaba antes de decidir y lo sostenía en la tentación. Porque recuerden, hermanos, no pecamos primero con las manos, los ojos o la boca, sino que pecamos primero ¿con qué? Con la mente. De ahí que guardar la palabra en la mente es una salvaguardia contra el pecado. Mire lo que dice el don de profecía. Nunca hubo una época como ahora en la que fuera tan importante que los seguidores de Cristo estudiaran la Biblia. ¿Cuándo dice que es importante que los seguidores de Cristo estudien la Biblia? ¿Cuándo? Ahora. Nunca hubo una época como ahora en la que fuera tan importante que los seguidores de Cristo estudiaran la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, encontramos influencias engañosas a todos lados. Y es esencial que recibamos consejo de Jesús, nuestro mejor amigo. ¿Y dónde están los consejos de nuestro mejor amigo? Aquí en la Biblia, en la palabra. David declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cuántos, dice, han sido traicionados y han caído en pecado debido a que no han comprendido mediante el estudio de la palabra de Dios, con oración, la pecaminosidad del pecado, ni han descubierto cómo podían resistirlo firmemente? Cuando la tentación los asalta, parece que no están en guardia y que están ignorantes de las trampas del enemigo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, y a medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra, no habrá seguridad para quienes. ¿Para quiénes, pueblo de Dios? Para los que no se familiarizan con la palabra de Dios. Entonces, lo voy a leer nuevamente, voy para atrás. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, y a medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra, no habrá seguridad para los que no se familiarizan con la palabra de Dios. Así que la única seguridad está ¿en dónde? En la palabra. Los hijos de Dios, dice, han alcanzado la parte más difícil de su peregrinación, porque las redes y trampas del enemigo están a cada lado. Sí, a través de las redes sociales el enemigo nos acecha. A través de las redes sociales hogares se destruyen. A través de las redes sociales moralmente muchos se degradan. A través de las redes sociales muchos destruyen sus matrimonios. Hermanos, estamos, dice, en la parte más difícil de nuestra peregrinación hacia el cielo, porque las redes y las trampas del enemigo están a cada lado. Sin embargo, dice, con la conducción del Señor, con aquello que ha sido claramente revelado, ¿en dónde, hermanos? En su palabra, podemos caminar ¿cómo? Seguros y sin tropiezos. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay otra manera de caminar seguros y sin tropiezos. Si un joven quiere caminar seguro en la vida, si un joven quiere caminar sin tropezar en la vida, no hay manera de ser seguro en eso que dependiendo de la palabra.
Hermanos y hermanas, una voz del cielo dice, se dirige a nosotros desde sus páginas. Hermosa declaración que ustedes la pueden buscar en Dios nos cuida, en la página 29. Sigue diciendo, ¿por qué nuestros jóvenes, aún en la edad madura, son tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado? ¿Por qué? La razón está, dice, ¿en qué cosa? En que no se estudia la Biblia ni se medita en ella como se debe. Si se la estudiara diariamente, habría una rectitud interior, una fortaleza de espíritu que resistiría las tentaciones del enemigo. Y así, hermanos y hermanas, el don profético se une a la Escritura para apoyar la importancia de guardar la palabra en nuestra mente o corazón. Pero ¿qué significa guardar la palabra en nuestra mente o corazón? Significa atesorarla, significa esconderla, significa conservarla. Eso significa guardar la palabra en la mente y corazón. Atesorarla, esconderla y conservarla. No es lectura rápida, no es escucharla, es internalizarla. Dios siempre ha llamado a su pueblo a guardar la palabra en la mente y el corazón. Desde el principio Dios no quiso que su palabra fuera leída solamente, sino memorizada, guardada. Vamos a ver un ejemplo. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde, hermanos? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Oh, hermanos y hermanas, aquí Moisés está hablando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y les está advirtiendo que el mayor peligro no va a ser el enemigo externo, sino olvidarse de la palabra de Dios. Vamos a entrar al año 2026. El mayor peligro con el cual vamos a enfrentar o nos vamos a enfrentar no será el enemigo externo, sino olvidarnos de la palabra de Dios. Por eso le dice y nos dice que estas palabras deben estar sobre nuestro corazón. Hermanos y hermanas, la palabra no comienza en la boca, sino que comienza ¿en dónde? En el corazón. Mire que no dice estarán en tu pergamino, estarán en tu Biblia, estarán en tu librera, sino que estarán ¿en dónde dice? En tu corazón. Hermanos, no está hablando aquí de información, está hablando de internalización de la palabra. Porque una Biblia internalizada gobierna la vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Oh, mis hermanos, luego dice, las repetirás a los hijos. ¿En dónde? En la casa.
andando por el camino, al acostarte y cuando se levanten. ¿Por qué dice las repetirás? Porque la repetición fija la palabra ¿en dónde? En la memoria. Hermanos y hermanas, la fija en la memoria y luego desciende al corazón. Pero luego les dice, hablarás de ellas. Porque lo memorizado, hermanos, se vuelve lenguaje cotidiano. Solo se puede hablar con naturalidad lo que uno recuerda. Lo que uno domina, lo que uno tiene presente, hermanos, es lo que uno puede hablar con naturalidad. Y cuando la Biblia está en la mente, cuando la Biblia está en el corazón, aparece en conversaciones, aparece en consejos, aparece en momentos de crisis. Lo que no se memoriza, bajo la presión se olvida. Repito esto. Lo que no se memoriza bajo la presión se olvida. En cambio, lo que se memoriza, el Espíritu Santo lo trae a la memoria para que nos dé ánimo y fortaleza. Pero interesante los escenarios donde debía practicarse la memorización. En la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Esto enseña, hermanos, que la palabra no es solo para el culto. Esto enseña que la palabra no es solo para la iglesia. La palabra no es solo para el sábado. La palabra es para cada momento del día. Hay muchos hoy en día que tienen Biblia digital. Tienen Biblia en el celular, pero poca Biblia ¿en dónde? En la mente, en el corazón. Y en los momentos decisivos, el celular puede que no les ayude porque no tengan Wi-Fi. Puede que no les ayude porque inclusive se les descargó y no tienen cómo cargarlo. Hermanos, el celular puede no estar. Puede que la señal falle. En cambio, la palabra internalizada siempre la tendremos. Amén. El don de profecía nos exhorta a que memoricemos la Biblia, hermanos. Miren qué bonito esto que les voy a poner aquí. Varias veces por día, dice, debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuera, ¿para qué? Para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. La preciosa palabra de Dios es la norma para quienes, para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo. Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. ¿Quiénes, hermanos? Los jóvenes. ¿Cuántos aquí se consideran que tienen un espíritu joven todavía? Entonces, hermanos, esto es para todos nosotros. No está hablando de jóvenes de edad, está hablando de jóvenes en espíritu. Porque hay jóvenes que tienen cuerpo joven, pero mentalidad de viejito. Aquí había una muchacha que decía, yo soy una joven, decía, en cuerpo de vieja, decía. Por la manera de pensar, por la actitud de ver las cosas. Así que, más que pensar en la edad, pensemos en el espíritu. Y para el que es de un espíritu joven, dice que es bueno que aprenda de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho.
Levantad, dice, un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor, y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás, ¿qué cosa? Un escrito está. Y cuando venga con sus tentaciones hay que hacer eso, porque fue así, dice, como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Colgad, dice, ante la cámara de la memoria las preciosas palabras de Cristo. Deben ser valoradas mucho más que la plata o el oro. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis, y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros. Amén, hermanos. Estudiar la palabra de Dios, memorizar sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Qué declaración más contundente, más poderosa para respaldar el tema que estamos estudiando hoy. En Evento de los Últimos Días, página 60, usted la puede ir a corroborar. Y en cuanto al papel de repetir que los padres deben hacer con los hijos, en cuanto al papel de los padres de repetir la palabra con sus hijos, vean esta otra cita. Los padres deberían consagrar tiempo diariamente al estudio de la Biblia con sus hijos. Sin duda se requerirá esfuerzo, reflexión y algún sacrificio para llevar a cabo esto, pero el esfuerzo será ricamente recompensado. Dios ordena a los padres, como preparación para enseñar sus preceptos, que los guarden ¿en dónde? Así que si hablamos de memorizar la Biblia, si hablamos de internalizar la Biblia, los primeros que tienen que hacer eso son ¿quiénes? Los padres. Y mire cómo lo dice, que Dios le ordena a los padres. Dios le ordena a los padres como preparación para enseñar sus preceptos, que los guarden en su corazón, en su mente y corazón. Pues está escrito: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice Jehová, y las repetirás a tus hijos. Esto quiere decir que para interesar a nuestros niños en la Biblia, nosotros mismos los padres debemos tener interés en ella. Para despertar en nuestros hijos el amor hacia el estudio de la Biblia, nosotros mismos como padres debemos amar dicho estudio de la Biblia. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Yo no le puedo decir a mi hijo: apréndete el versículo de memoria este día. ¿Ya te lo aprendiste? Cuando yo no me lo he aprendido. Yo no le puedo decir a la iglesia: hermanos, aprendámonos el versículo de la Biblia, cuando yo como pastor no me lo aprendo. Los ancianos de esta iglesia no pueden ser un buen ejemplo para la hermandad en cuanto a aprenderse la palabra de Dios, internalizarla en la mente, si ellos mismos no se la internalizan. Hermanos, los padres debemos de ser ejemplo para nuestros hijos en esto de internalizar la palabra de Dios en nuestra mente. Y en esto, hermanos, María, la madre de Jesús, fue todo un ejemplo para nosotros los padres. Mire lo que dice: en su niñez, juventud y adultez, Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque,
para dedicar unos momentos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las Escrituras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado. Y puesto que él obtuvo su conocimiento del mismo modo como podemos obtenerlo nosotros, su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del valor de la Biblia como medio educativo. Pero hermanos, miren ustedes lo que hacía María. Ella le enseñaba diariamente a su hijo los conocimientos que ella obtenía de los pergaminos de los profetas. María, mis hermanos, viene a ser un ejemplo de lo que nosotros los padres debemos hacer en cuanto a inculcar en nuestros hijos el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa un hijo con el celular en la mano? Cuente las horas pasadas con el celular en la mano. Si tan solo dedicara ese hijo todos los días a aprenderse un versículo de la palabra de Dios, tuviéramos hijos diferentes. Hermanos y hermanas, aprendamos de María cómo educó a Jesús en su niñez, en su juventud. Le enseñó la palabra. Se alimentó ella primero de la palabra y luego le daba a comer a su hijo. Y cuando ya el Señor tuvo que enfrentar, hermanos, a Satanás, ¿con qué él enfrentó a Satanás? ¿Tenía él un pergamino con él? ¿Dónde tenía el escrito está el Señor? Aquí. Vamos a leer rapidito porque el tiempo nos gana. Mateo 4, 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo, hermanos? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué les parece, hermanos? Jesús venció cada tentación ¿con qué cosa? Con un escrito está, que lo tenía ¿en dónde? Lo tenía aquí en la mente y el corazón, lo tenía guardado. Hermanos, Jesús estaba con hambre, Jesús estaba solo y estaba débil. Y fue entonces cuando Satanás lo atacó. Yo no sé cuántos de ustedes en este año 2026 va a llegar un momento en que van a estar solos, van a estar con hambre o van a estar débiles. Si algo tienen que mirar es la estrategia del diablo. Él ataca en esos momentos
Siempre el enemigo ataca en necesidad. Cuando estamos solos y cuando estamos débiles. Pero Jesús, aunque estaba solo, estaba en necesidad y estaba débil, estaba con su mente llena de ¿qué cosa? De la palabra. Miren que Jesús no buscó wifi. Jesús no buscó wifi para ver cómo le respondo. No abrió un rollo. No abrió un pergamino. No pidió tiempo. Ni siquiera dijo, déjame orar primero. Respondió 3 veces con ¿qué? Escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, eso significa que la palabra ya estaba en él. Eso significa que la palabra ya había sido memorizada, ya era parte de su mente y corazón. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje que nos da esto? Que nunca venceremos las tentaciones si la palabra no está en nuestra mente. Nunca venceremos las tentaciones con una mente vacía de la palabra. Nunca venceremos las tentaciones con un corazón vacío de la palabra. Hermanos y hermanas, si no memorizamos la palabra, el pecado va a hablar más fuerte. Si no memorizamos la palabra, la presión del grupo va a dominarnos, queridos jóvenes. Si no memorizamos la palabra, las emociones van a tomar el control. Tal como le sucedió a un joven, que como me gustaría que los jóvenes pusieran atención a esto. Se trata de un joven que Salomón nos cuenta, no nos dice el nombre, pero que sin duda representa a millones de jóvenes cristianos. Vamos a leer ese relato, Proverbios capítulo 7. Capítulo 7, todo el capítulo. Son 27 versículos. Hijo mío, guarda qué cosa. Y las razones ¿qué son? Las razones son la palabra. Las razones son la palabra de Dios. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo ¿qué cosa? Mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Cambiemos un poco el lenguaje. Para que te guarden del hombre ajeno y del extraño que ablanda con sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón.
alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Mire lo que hizo la ingrata. Primero le robó un beso. Y con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Por lo tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Y al punto que hizo el joven, se marchó tras ella como ve el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Qué les parece esta historia? Aquí, hermanos y hermanas, hay una advertencia intensa y visual contra la seducción del pecado. Aquí el pecado es presentado como una mujer astuta que atrapa a un joven falto de ¿qué? Yo le pregunto, así como hay un joven falto de entendimiento, ¿también hay una joven falta de entendimiento? Y tiene razón la hermana. Y también adultos faltos de entendimiento. Hermanos y hermanas, pero si ustedes se fijaron en el capítulo no comienza hablando de pecado sexual, sino de relación del creyente ¿con qué cosa? Con la palabra de Dios. La clave del capítulo está en los versículos 1 al 3. Reitero, la clave del capítulo está en los versículos 1 al 3, donde se introduce el fundamento para resistir toda tentación. El fundamento está en memorizar, en entronizar, en internalizar la palabra. Hermanos y hermanas, si el joven de la historia hubiera atesorado la palabra en su mente, si el joven de la historia hubiera guardado esa palabra como a la niña de sus ojos, las hubiera atado en sus dedos y escrito en las tablas de su corazón, ese joven hubiera tenido freno contra el pecado. Ese joven, hermanos, la memorización bíblica hubiera sido para él una barrera preventiva contra la acechanza, contra la seducción que le hacía la mujer o que le hace el hombre a una mujer. Hermanos y hermanas, en este relato, Dios, antes de describir la tentación, describe la necesidad de la palabra internalizada. El relato nos presenta aquí el peligro de un joven o adulto
con una mente vacía de la palabra. Por eso dicen que mente desocupada, ¿qué cosa? Taller de Satanás. Dice Salomón, yo vi entre los simples y me fijé en un joven falto de entendimiento. Yo pregunto, ¿carecía de información ese joven? No. Él no carecía de información. Él carecía de palabra internalizada. Él carecía de palabra interiorizada. Y cuando empezó a caminar cerca del peligro, él, hermanos, andaba caminando sin tener un marco bíblico activo en su memoria. Y eso lo que nos dice es que una mente sin escritura memorizada, una mente sin escritura guardada en el corazón, hermanos, es vulnerable a la persuasión emocional y a la seducción. La tentación ataca cuando la palabra, según el relato, la tentación ataca cuando la palabra no está ¿en dónde? En la mente y el corazón. La mujer en el relato usa palabras suaves, apela a las emociones, minimiza las consecuencias y le ofrece placer inmediato al joven. Ella no cita la ley de Dios y el joven tampoco recuerda lo que no tiene en su mente. Hermanos y hermanas, no se ve en el relato que haya habido una lucha verbal. No se ve en el relato que haya dicho como José, ¿cómo yo haría este mal contra mi Dios? No había en el joven versículo en su mente para que pudiera confrontar la tentación. Es que, hermanos y hermanas, la mentira, para que uno se la crea, se la tienen que decir bien suave, bien romántica. Y donde no hay palabra de Dios en el corazón, la mentira suena razonable y al final es trágico. Hermanos, la consecuencia de no guardar la palabra es algo trágico. Yo no sé usted cómo quiere enfrentar su año que viene, pero yo le estoy predicando esto ahora, en el último sábado de 2025, para que piense en los días que restan hasta el miércoles. ¿Cómo quiere usted comenzar su año? Joven, ¿cómo tú quieres comenzar tu año? Hermano, hermana, ¿cómo tú quieres comenzar tu año? Mira, nosotros vemos aquí que el joven dice que al punto marchó tras ella, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Pero el problema no fue solo la tentación, hermanos, sino la ausencia de una voz interna basada en la palabra. La escritura no estaba en la mente de este corazón, de este joven, para advertirle a tiempo. Y la aplicación no se hace esperar. Miren ustedes los versículos 24 y 25, leámoslos nuevamente, porque esta es la aplicación, hermanos, para nosotros hoy. Ahora pues, dice: hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos y no yerres en sus veredas. Ese es el punto, hermanos. Más que mirar una lección de pureza sexual en el capítulo, hay que ver el por qué cayó el muchacho
en la inmoralidad sexual? ¿Por qué cayó el hermano en la inmoralidad sexual? ¿Por qué cayó la hermana en la inmoralidad sexual? ¿Por qué destruyó su matrimonio con el adulterio? Eso es lo que está aquí mostrando. Es por una mente vacía de la palabra, muy llena de reels, muy llena de shorts, muy llena de tonteras que aparecen en los TikTok, muy llena de cosas que aparecen en las redes, pero vacía de la palabra. Ese es el tema que está aquí de fondo. Óiganme, hijos, dice, estén atentos a las palabras de mi boca y no se aparte su corazón de ellas. El mensaje es claro, hermanos. Quien memoriza la palabra, guarda su vida. Amén, hermanos. Quien no la guarda en su corazón, queda expuesto para que el diablo haga trizas de él. Reitero, Proverbios 7 no es solo un capítulo sobre pureza moral, es un capítulo sobre la mente entrenada por la Escritura. Por eso con cuánta razón dice el mismo salmista aquí en el Salmo 119, versículo 9, lo siguiente. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará quién? El joven su camino. ¿Con qué cosa? Con guardar tu palabra. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino en el 2026? Con guardar su palabra. ¿Con qué va a limpiar el adulto su camino en el 2026? Con guardar su palabra. ¿Dónde se guarda la palabra? En la mente y el corazón. Hermanos, el pecado no empieza con la acción. El pecado empieza con un pensamiento. El pecado comienza con una imagen que te aparece en el celular. El pecado aparece con una sugerencia. Y si la mente está vacía de la palabra, el pecado la va a llenar. Si la mente en cambio está llena de la palabra, el pecado va a encontrar resistencia. Y el pecado va a decir, este no está fácil, esta no está fácil. Hermanos, la palabra memorizada actúa como la alarma espiritual, corrige los pensamientos y detiene las decisiones equivocadas que nosotros podamos hacer. Pero el título de nuestro tema dice, ¿qué cosa? Que la palabra escondida en el corazón es, ¿qué cosa? Una necesidad urgente para los últimos tiempos. Y aquí estoy a la mitad de mi sermón, ¿cómo le hago? ¿Quieren que le siga o lo dejo aquí? ¿Cuántos quieren que le siga? Necesitamos aprender. Hermanos, ¿por qué la palabra escondida en el corazón, internalizada en la mente y el corazón, es una necesidad urgente para los últimos tiempos? ¿Por qué? Porque ya leímos en el espíritu de profecía que se nos va a quitar la Biblia. Ya leímos en el espíritu de profecía en la cita anterior que vienen días cuando no tendremos un libro a la mano, ni teléfono cargado, ni wifi, y ahí lo único que nos va a sostener es, ¿qué cosa? La palabra guardada en la mente y el corazón. Hermanos, vienen los días en que el acceso a la palabra va a ser restringido. ¿Y qué haremos cuando no tengamos Biblia? ¿Qué haremos cuando no tengamos internet? ¿Qué haremos cuando no tengamos celular cargado? ¿Qué haremos, hermanos, cuando ya no nos podamos reunir libremente como estamos hoy aquí estudiando la Biblia? ¿Qué haremos cuando la presión del engaño,
¿Qué haremos cuando la persecución aumenten y haya deseos ahora sí de querer estudiar la Biblia y no tengo acceso a ella? ¿Qué haremos? La Biblia presenta esos escenarios. Vamos a ver uno de ellos. Amós 8, versículos 11 y 12. Amós 8, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en el cual enviaré, ¿qué cosa? Hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de ¿qué cosa? De oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué cosa, hermanos? No la hallarán. En este pasaje, hermanos, se ve que Dios retira su palabra. No porque no quiera hablar, sino porque el pueblo ya no quiso escuchar cuando Él habló. Le voy a repetir esto para que comprenda un poco mejor. En este pasaje se ve a Dios que retira su palabra, no porque no quiera hablar, sino porque el pueblo ya no quiso escuchar cuando Él habló. Cuando Él habló le parecía muy fuerte el mensaje. Cuando Él habló le parecía muy larga la predicación. Cuando Él habló le parecía como pues muy enfocada en la reforma y en el reavivamiento. Hermanos y hermanas, ese día cuando ya no tengamos acceso a la palabra, va a ser un tiempo difícil. Miren ustedes, no va a haber ausencia de religión, sino ausencia de ¿qué cosa? De la palabra. Religión va a haber. Ay, la religión falsa va a andar allí con todo, engañando a la gente. Pero también habrá religión verdadera. Pero lo que está diciendo el Señor es: no va a haber ausencia de religión, sino ausencia de la palabra. Hermanos, la gente va a andar desesperadamente buscando la palabra, pero ya va a ser ¿qué cosa? Muy tarde. Antes despreciaron la palabra, pero ahora se ve que la van a necesitar y ya no va a estar disponible. El mensaje que nos da esto es, mis hermanos, que la palabra rechazada a tiempo se vuelve inaccesible en tiempo de necesidad. Repito, la palabra rechazada a tiempo se vuelve inaccesible en tiempo de necesidad. Yo bien puedo venir aquí a traerles un temita de 30 minutos y nos vamos. Agarro un pasaje, empiezo a hablar lo que yo entiendo, les cuento una su historia bonita y se acabó y nos vamos. Pero yo pienso, hermanos, que si es el único día que venimos y estamos todos, yo creo que deberíamos de tomarnos tiempo para estudiar la palabra, ¿no creen ustedes? Y por eso es que me alargo. Por eso es que me alargo. Hermanos y hermanas, la verdad rechazada a tiempo se vuelve inaccesible en el tiempo de necesidad. Nosotros vemos aquí que la verdad que fue rechazada a tiempo se va a volver inaccesible en tiempo de necesidad. Y no es porque Dios niegue su gracia, sino que eso lo único que muestra es que la luz que ignoraron se apagó. Hermanos y hermanas, para cuando esos días lleguen, la palabra de Dios debe estar ¿en dónde? En nosotros, en el corazón. La palabra memorizada será, hermanos, entonces nuestro único alimento espiritual. Cuando no hayan Biblias,
Cuando no haya internet, cuando no haya wifi, cuando no haya manera de buscarla en el teléfono, lo único que le va a sostener y alimentar es la palabra que usted tenga en su mente y corazón. La palabra, hermanos, inclusive cuando seamos llevados ante las autoridades, cuando seamos llevados ante los concilios, lo único que será nuestra defensa será ¿qué cosa? La palabra aquí internalizada. Vamos a leer Lucas 12, versículos 11 y 12. Lucas 12, versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pero hermanos, ¿de dónde tomará el Espíritu Santo lo que hemos de decir? Vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos recordará. ¿Y dónde estarán guardados esos recuerdos? En la mente, porque ahí estará todo lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo, hermanos, no nos va a recordar lo que nunca aprendimos. El Espíritu Santo no nos va a recordar lo que nunca metimos en la mente y el corazón. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo traerá textos a nuestra mente, textos que un día nos aprendimos. El Espíritu Santo traerá versículos ya conocidos que un día los internalizamos en la mente. El Espíritu Santo, hermanos, traerá verdades ya guardadas, traerá promesas memorizadas. No le preocupe a usted si esta semana se aprendió los 7 versículos que le damos, pero ya cuando empezó la otra semana se le olvidaron porque se está aprendiendo los otros 7. No le preocupe si ya se le olvidaron, porque usted ya hizo su parte, internalizarlas en su mente y corazón. Y cuando las necesite, el Espíritu Santo se las va a recordar. Hermanos y hermanas, vienen tiempos de engaño, vienen tiempos de falsas doctrinas, vienen tiempos de presión espiritual, y solo la palabra memorizada será un ancla para nosotros. Mire lo que es el don de profecía. Muchas veces, dice, las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseo de aprender cosas divinas, y en situaciones graves traen a su memoria las verdades que necesitan. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien dijo: el Padre enviará en mi nombre. Y agregó: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Pero primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. Más claro no canta un gallo. El Espíritu Santo no te va a recordar lo que tú no metiste en tu memoria. Hermanos y hermanas, si queremos que el Espíritu de Dios nos la recuerde en el momento de peligro, apartemos todos los días, aunque sea
para meternos un versículo nada más. ¿Cuánto te puede llevar a aprenderte un versículo de memoria? ¿Cuánto te puede llevar? Te aseguro que no te lleva ni 15 minutos. Pero ¿cuánto tiempo te lleva andar en las redes? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo te consume un videojuego? Mis hermanos, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hayamos nosotros atesorado en el entendimiento, y nos lo va a recordar especialmente en el momento de ¿qué? A ver, otra vez, ¿en el momento de qué? De peligro. Peligro como este que vamos a enfrentar. El de la marca de la bestia. Usted se la va a ver con esa marca. Yo me la voy a tener que ver, si es que estamos vivos. Ustedes saben, hermanos, que esta marca tiene que ver con adoración. Con adoración falsa. En un día de reposo falso, como es el domingo. Y el sistema que va a imponer esta marca va a controlar por su medio la vida económica de la humanidad. Y va a perseguir a los fieles que guardan el verdadero día de reposo, como es el santo sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y estos, por no someterse a ese sistema, van a enfrentar una presión extrema. Pues vea lo que dice Apocalipsis 13, 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, en este contexto de presión, de amenaza, de muerte, en este contexto de boicot económico, en este contexto, hermanos y hermanas, todos nos enfrentaremos a una presión extrema. Y en ese momento, hermanos, lo único que nos va a sostener es la palabra internalizada en nuestra mente y corazón. La memoria espiritual nuestra, hermanos, será decisiva, más decisiva que el acceso a recursos. Por eso dijo Jesús, no solo de pan, dijo ¿qué cosa? Cuando tú no puedas comprar ni vender, hermano, hermana, es posible que no tengas pan. Cuando tú no puedas comprar ni vender, es posible que no tengas qué comer. Pero en ese momento la palabra de Dios te va a sostener. En ese momento la palabra de Dios va a ser tu alimento. Pero la palabra de Dios que tú tengas en tu mente y corazón. No todos podremos comprar ni vender. No todos tendremos acceso libre a la Biblia. No todos podremos reunirnos libremente para estudiar. Así que lo único que nos va a sostener en esa hora, hermanos, será nuestra fe. Nuestra fe y la palabra que tengamos en nuestra mente y corazón. Hermanos y hermanas, la fe del tiempo final no se va a sostener con Biblias en las libreras. No se va a sostener con Biblias en las apps de teléfono. Solo se va a sostener con la palabra escondida, ¿en dónde? En la mente y corazón. Todo lo que no esté memorizado va a ser arrebatado. Pero lo que esté memorizado, nadie nos lo podrá quitar. Hermanos y hermanas, Apocalipsis 13, que hemos leído, muestra un poder que habla y ordena, mientras que el pueblo de Dios va a responder con la palabra recordada. Porque el mandamiento dice ¿qué cosa? Acuérdate de qué.
del día de reposo para santificarlo. El sistema de Apocalipsis 13 va a hablar y va a ordenar, pero el pueblo de Dios va a responder recordando el mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos y hermanas, este pasaje de Apocalipsis 13, 15 al 17 no fue escrito para infundirnos miedo, sino para prepararnos con la palabra de Dios metida en nuestro corazón. Hermanos, el Señor está preparando una generación con la palabra en la mente y en su corazón. En los últimos días, Cristo y su palabra memorizada será nuestro refugio. La palabra recordada será nuestra defensa. La verdad internalizada será lo único que nos hará libres. La bestia va a imponer una marca en la mano y en la frente, pero Dios quiere que su palabra esté en nuestra mente y corazón. Por eso, ya es poco lo que falta para terminar este mensaje, pero no puedo dejar de mencionar dos pasajes más, como es el de Colosenses 3, versículo 16, para ir buscando ya la finalización. Colosenses 3, versículo 16. Dice así: la palabra de Cristo more ¿en qué cantidad? En abundancia. ¿En quiénes? En nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios more ¿en qué cantidad dice? En abundancia. ¿En dónde? En vosotros. En el corazón, en nuestro interior. Pablo no dice aquí simplemente que leamos la palabra, sino que dice ¿qué cosa? Que more. Yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre memorizar la Biblia y que la Biblia viva en nosotros? ¿Hay alguna diferencia entre memorizar la Biblia y que la Biblia more en nosotros? ¿Hay alguna diferencia entre la palabra memorizada y la palabra morando? Sin duda que sí, hermanos. La palabra que mora es una palabra que habita, es una palabra que echa raíces, es una palabra que permanece en abundancia en el creyente, pero es algo, hermanos, que está constantemente vivo. No es ocasional. No mora solamente cuando vengo al culto a escuchar el sermón. No mora solamente cuando yo me pongo allá a escuchar algún sermón en el YouTube. No mora solamente cuando yo me aprendo el versículo. Hermanos, mora todo el tiempo y mora en abundancia. Hermanos, esto va más allá de escuchar un sermón el día sábado. Esto va más allá de escuchar un sermón en el YouTube. Esto va más allá que tener una Biblia cerca de nosotros. Significa una palabra que viva o vive permanentemente en nosotros. Es una palabra que se guarda en el corazón y es una palabra que gobierna la vida. Es una palabra que lo guía a uno para tomar decisiones. La palabra que mora es una palabra que moldea el carácter. La única forma práctica de que la palabra more en nosotros es, hermanos, que esté guardada dentro de nosotros. No solo accesible externamente, no solo accesible en el teléfono, sino una palabra que mora, que está internalizada. Y para que no caigamos en el orgullo espiritual de tener tanta Biblia en la cabeza, tantos textos que nos aprendimos, y para que no caigamos en el formalismo,
ni mucho menos en el legalismo. Pongámosle atención a Cristo a las siguientes palabras que Él va a decir. Juan 5:38. Juan 5:38. Dijo el Señor Jesús: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermanos y hermanas, ¿qué pasaba con los fariseos? Yo les pregunto, ¿tenían los fariseos mucha palabra memorizada? Sí. Pero ¿de qué los está Jesús acusando ahí? Que la tienen memorizada, pero no mora. No mora. Es decir, solo está ocupando la palabra un espacio en la mente. Y ellos se enorgullecían de eso. Así que para no caer en el orgullo espiritual de solo memorizar la Escritura y tener mucha palabra memorizada, el Señor dice: tengan la palabra morando en ustedes. Sí, el proceso comienza con la memorización, pero ténganla morando en ustedes. Y en el caso de los fariseos, ¿por qué no tenían la palabra morando en ellos? La tenían memorizada, pero ¿por qué no la tenían morando en ellos? Miren el texto. Vean el texto. ¿Por qué no la tenían morando en ellos? Porque no creían en Jesús. No ponían su fe en Jesús. En otras palabras, ellos estaban en la incredulidad. La palabra que tenían memorizada no los estaba llevando hacia Cristo. Los había llevado a caer en el orgullo espiritual, de creerse mejor que los demás porque tenían mucha Biblia en la mente. Hermanos y hermanas, Jesús no está diciendo estas cosas para atacar el plan de memorizar las Escrituras. No. Jesús está diciendo estas cosas para enseñarnos que la palabra no solo tiene que ser memorizada, sino que tiene que morar. Y cuando la palabra mora, se queda. Cuando la palabra mora, permanece. Cuando la palabra mora, habita. Cuando la palabra mora, echa raíces. Hermanos y hermanas, la palabra mora en nosotros cuando esa palabra nos acerca más a Cristo. Si tú te aprendes todos los versículos de la semana, pero esos versículos no te llevan a Cristo, no te acercan a Cristo, simplemente eres como el fariseo, haciendo que la Biblia ocupe un espacio en tu mente. Pero si esos versículos tú los meditas y dices: ¿y qué me quiere decir el Señor con este versículo que me aprendí? ¿Qué me quiere decir el Señor con este versículo que hoy por la gracia de Dios me ha aprendido? Y tú entiendes lo que te quiere decir y tú dices: voy a vivirlo, voy a practicarlo, voy a hacer de este versículo algo real en mi vida. Hermano, hermana, allí la palabra no solo está siendo memorizada, sino que está siendo internalizada, está morando y te está llevando a tener una mejor experiencia con Dios. Hermanos y hermanas, cuando la palabra de Dios mora, esta lo transforma a uno. Y transforma, dice, de tal manera que alabamos a Dios, dice Pablo, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. La palabra morando, hermanos, se convierte en una voz interna guiada por el Espíritu y no solo en información religiosa. Los fariseos, el gran problema de ellos fue que se pusieron a memorizar la Escritura, pero la Escritura no los llevó a Cristo. Y el Señor les dijo: ustedes no tienen la palabra morando con ustedes, porque ahora que yo he venido, porque aquel me envió, ustedes no creen. La evidencia de que una palabra mora en una persona es que esa persona cree en Jesús.
La evidencia en una persona de que la palabra mora es que esa persona pone su confianza en el Señor, deposita su fe en el Señor. No solamente tiene información religiosa, no, hermanos. Y lo más bonito de todo es que esa persona que tiene la palabra morando en ella, esa persona tiene una vida espiritual exitosa. Por eso, oigamos a Jesús aquí en el capítulo 6 de Juan, versículo 63, decirnos lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos y hermanas, las palabras que el Señor nos habla son vida espiritual para nosotros. La palabra de Jesús le da vida nueva al pecador, ¿sí o no? La palabra de Jesús, hermanos, le da vida nueva al pecador, porque son palabras, dijo Pedro, ¿de qué? De vida eterna. Las palabras de Jesús, pregunto yo, ¿cambian la mente? Por supuesto, renuevan el corazón y nos preparan para enfrentar los tiempos difíciles. Hermanos y hermanas, si las palabras de Jesús son espíritu y son vida, entonces no basta con leerlas superficialmente. Deben guardarse en el corazón, deben memorizarse, deben meditarse, deben obedecerse. En tiempos de confusión espiritual, la vida del creyente depende de cuánto la palabra de Cristo vive dentro de él. De manera, hermanos y hermanas, que les animo para este año 2026, que se tomen en serio la invitación que se les hace todos los días a internalizar un versículo de la Biblia en su mente y corazón. En el año 2026, el segmento Memorizando las Escrituras en el servicio de adoración de los jóvenes en la tarde seguirá estando disponible para que, ejercitando la memoria, repitamos los textos que nos aprendimos durante la semana. Ojalá, hermanos, que el tiempo no alcance, porque somos muchos los que nos hemos aprendido la palabra de Dios. Ojalá que el tiempo no alcance, porque somos muchos los que dedicamos en esa semana a internalizar la palabra. Y así, hermanos, estaremos preparados, como dice en la pantalla, para los últimos tiempos. Pregunto en esta hora, para que este sermón no quede al tómalo o déjalo. Pregunto en esta hora: ¿cuántos quisieran guardar de ahora en adelante la palabra de Dios en su mente y corazón? ¿Cuántos quisieran guardar esta palabra en su mente y corazón para que, como dice el título, estar listos para los últimos tiempos? ¿Cuántos quisieran, hermanos? ¿Quieren que el Señor les ayude a lograr eso? Vengan conmigo aquí adelante. Vengan los que quieran. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que esta mente y corazón esté llena de su palabra en el 2026. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que esta mente y corazón se llene de la Biblia, para que memoricemos todos los días un versículo y que ese versículo nos acerque más a Dios, que ese versículo nos consagre más a Dios. Vamos a pedirle en esta hora, hermanos, que el Señor nos prepare con su palabra en nuestra mente y corazón para que podamos hacer frente a los días difíciles. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por llamarnos a lo que es esencial en la vida cristiana, como es tener tu palabra en nuestra mente y corazón. Señor, queremos en este otro año obtener victoria sobre el pecado. En este otro año queremos hacerle frente a los tiempos difíciles que vengan, pero no queremos hacerlo con una mente vacía. No queremos hacerlo con una mente desprovista de la palabra. Por eso hemos venido aquí adelante, para suplicarte ayuda, para rogarte, Señor, que nuestra mente sea solo tuya, para suplicarte que en esta mente y corazón tú nos ayudes a depositar en ella un versículo cada día. Padre, te rogamos que en el tiempo final,
cuando lo único que sostenga a los cristianos sea la palabra, nosotros estemos tan llenos de ella que ella nos sostenga. Padre, le pedimos que cuando seamos confrontados con la verdad, cuando seamos confrontados con esa marca de la bestia, cuando seamos confrontados, Señor, con esa prueba, oh Padre, que en esos momentos, cuando no habrá Biblia al alcance, cuando no habrá la palabra escrita al alcance, Señor, venga a nuestra memoria aquellos textos que un día nos aprendimos. Te rogamos, Padre, que este pueblo que vino aquí adelante y que hace ahora este compromiso, tú lo bendigas y tú lo ayudes, tú lo capacites para que encuentre deleite internalizando su palabra, para que encuentre deleite metiéndose la Biblia en su mente. Señor, ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a nuestros niños, ayuda a todo tu pueblo para que esté lleno de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. $197. 197. That's what I said. La Biblia, es lo que le hemos dicho al Señor. Dadme la Biblia, luz de vida eterna. Hermanos y hermanas, que este canto siempre esté en nuestra mente y corazón, y que siempre le digamos al Señor: dadme la Biblia este día, dadme la Biblia, ayúdame a aprenderme este versículo, ayúdame a meditarlo, a entender qué me quiere decir. Dadme la Biblia. Oh, mis hermanos, cuando lo hagamos, esto va a traer mucho reavivamiento a nuestra vida. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude.
Padre Celestial, gracias por hacernos entender cuál es el ancla en la cual nuestra fe se tiene que basar para enfrentar los días difíciles. Gracias, Señor, porque nos has dado la Biblia, nos la has dado de diferentes maneras, nos la has dado en forma escrita, nos la has dado en forma, ahora, Señor, hasta en tecnología. Pero, Padre, lo que más queremos es que nos la deje en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, por favor, a tomar muy en serio este año que viene el internalizar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer de tu palabra el alimento más importante de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a que su palabra, la Biblia, sea lo que más comamos en este otro año. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.